Bendiciones, amada familia. Bienvenidos a todos a nuestro servicio de estudio bíblico. Estamos sumamente agradecidos del Señor que nos permite estar aquí. Pastor, creo que esto me quedó bajito. Voy a subir un poquito. Voy a revisar acá. A ver. Ay. Que le estaba cortando ahí. Estaba cortándole como que la cabeza al pastor. Ahí estamos. Bienvenidos a todos, familia. Gracias por haberse conectado esta noche. Teníamos unos problemitas técnicos, pero ya gracias a Dios ya estamos en vivo. Le damos la bienvenida a todos los que se van a conectar con nosotros, como cada miércoles. Aquellos que, mire, fijos, fielmente están ahí todos los miércoles. Gracias, de verdad que de todo nuestro corazón les agradecemos a ustedes la fidelidad al Señor, no a nosotros, al Señor, de estar cada miércoles queriendo aprender de su palabra. Aquellos hermanos de Casa de su Presencia que también son fieles aquí los miércoles aprendiendo. Gloria a Dios por sus vidas. Gracias a los que comparten en los grupos, en los chats de WhatsApp, con la familia. Wow, gracias a todos, de verdad que sí. Y está aquí Dulce María, como cada miércoles. Dios te bendiga, amada, qué bueno. Qué bueno que estés ahí conectada, familia. Bendiciones, buenas noches para cada uno de ustedes. Gracias por estar ahí conectado. Veo que se conecta Jacqueline también, Ocampo. Amén, qué amada bueno. Jacqueline, bendiciones, bienvenida. Seguimos en la secuencia del estudio bíblico sobre el libro de Génesis. Yes. Hoy vamos a tratar algunos capítulos sobre este libro. Y vamos a hacer un pequeño resumen o repaso del tema que hablamos la semana anterior con respecto a lo del diluvio. ¿Cuándo culminó el diluvio y qué pasó después de ahí? Y ahí entonces vamos a seguir con los siguientes capítulos. Perfecto, así que tenga Biblia en mano, como siempre les recomiendo, hermano, cuando usted venga al estudio bíblico, tenga su Biblia a mano, preferiblemente, tenga una libreta, tenga un lapicero donde usted pueda tomar notas. Bendiciones, amada Jacqueline, para ustedes también. Y no se olvide de compartir. Comparta la transmisión, hágale saber a alguien que ya estamos en vivo. Antes, por alguna razón, Facebook enviaba una notificación. Ya muchos de ustedes, Damari, por ejemplo, se quejaba de que ya Facebook no le estaba notificando que estábamos en vivo. Entonces, como eso sucede, ayúdenos a compartir. Mientras más usted comenta, mientras más usted da like, eso ayuda a que el algoritmo pues se mueva y podamos llegar a mucho más. Mire, hablando de Damari, ya está aquí. Bendiciones, Dios te bendiga, Damari. amada Damari. Gracias por siempre estar aquí y por siempre compartir. Muy fiel. Ok, ¿cuál fue la pregunta que dejamos la semana pasada como tarea para el día de hoy? Ay, santo. ¿Alguien se acuerda? Yo creo que fue que cuántos días duró el diluvio, ¿no fue eso? Sí, esa fue una pregunta. ¿Y qué tiempo duró Noé y su familia dentro del arca? Del arca. Creo que sí, que esas fueron las dos preguntas. Los estudiantes que están aquí, déjennos saber si eso fue. Amada Natacha, ¿cómo está? Bendiciones. Qué gusto tenerla por acá, mi amada. Según Génesis 7, verso 17, el diluvio duró 40 días duró lloviendo. Ok. No que Noé y su familia duraron 40 días en el arca, no. 40 días porque la Biblia dice que las compuertas de los cielos fueron abiertas y durante 40 días llovió sobre la faz de la tierra. Ojo, dice la Biblia que el agua era tan fuerte que cubrió todas las colinas. O sea, no había un monte que se podía ver. Imagínese usted el monte más alto, el Ebre, Pico Duarte, mi país. Todos los montes altos fueron cubiertos. Pero escucha, ojo, no era una llovizna como usted y yo conocemos hoy en día. No. Dice la Biblia que las compuertas de los cielos fueron abiertas durante 40 días ininterrumpidos. Wow. O sea, era una altura, ojo, que se estimaba que era alrededor de 30 metros. ¿Cuánto es eso en pie, pastor? 30 metros. Imagínate, un metro tiene como 3. Un metro. 30 kilómetros, más o menos. O sea, era una profundidad tan alta. Es que las colinas. Claro, si usted busca los montes, como decimos los nosotros, montes, las lomas. Si tú buscas cuál es la altura del Pico Duarte, del Monte Everest, y esa altura
las aguas cubrieron esas alturas. Dios se aseguró de que no quedara Bendiciones, hermana alguno. Cristina, se conecta. Bendiciones, hermana Cristina. Ahora bien, Ayúdenos, hermanos, a compartir en los chats de la iglesia, por favor. ahora bien, el agua duró 40 días, pero Noé, o sea, hasta que el agua se esparció, dice la Biblia, en Génesis 7:24, el diluvio duró 150 días. Yep. Ojo, ¿cuántos días duraron? Y le tengo un dato también. ¿Qué tiempo aproximado se tomó Noé para construir el arca? Wow. Según exégesis de los cálculos bíblicos. Dice la Biblia que después que empezó el diluvio, antes de Noé salir y que la tierra se secara. Sí, porque ese era otro proceso. Otro proceso. Una cosa es el tiempo que llovió hasta que se cubrió hasta arriba. Sí. Y otra cosa es el tiempo que tomó que toda esa agua descendiera y se secara la tierra. Así es. Duraron 150 días. Ojo. ¿Para qué? Para que las aguas volvieran otra vez a ir descendiendo. Y saben ustedes, pero no fue que en 150 días las aguas descendieron completamente. No, empezó el descenso. Ojo, ¿usted sabe qué tiempo duró Noé y su familia durante el arca? Dentro del arca. Dentro del arca, alrededor. Por eso usted lee que aquí habla de meses, en el mes séptimo, en el día 1, alrededor de un año. Wow. Un año aproximadamente duraron Noé y su familia dentro del arca hasta que la tierra se secara. Wow. ¿Por qué? Porque era una cantidad de agua, bueno, la 3/4 parte de la tierra es agua. ¿Y entonces de dónde la gente saca los 120 años? Eso es una... Esa fue la pregunta que usted dejó. Que de dónde se saca, porque varias personas contestaron que eran 120 años. Usted dejó esa pregunta, que le buscaran a dónde dice la Biblia que eran 120 años. No. Hola, Luz. Bendiciones, Luchi, Luz. Dios te bendiga, mi amor. Bienvenida. Por eso que ese tiempo, ahora bien, según los estudiosos de la Biblia, desde que Noé recibió la orden de construir el arca, ojo, y la Biblia habla de esos datos, se tomó alrededor, ojo, de 100 años. ¿Por qué, pastor? 100 años. Sí. ¿De dónde usted sacó esto, pastor? Wow. Ojo, era una arca donde iban a caber todos los animales en pareja. Claro. La Biblia dice que Noé, cuando recibió esto, tenía alrededor de 500 años. Cuando recibió esta ordenanza. 500 años. El problema es que a veces la gente, la Biblia la lee literal y así mismo lo interpreta. Exacto. Y cuando la Biblia habla ya que el diluvio está transcurriendo, Noé tiene aproximadamente 620 años. Wow. Y si usted resta, eso te da un porcentaje de casi 100 años. Wow. O sea, desde que Noé recibe la información... Dice Dulce, perdóneme, pastor, que Noé duró para construir el arca 120 años. Es el dato. Es el dato. Está entre los 100, 120 años. Ok. Para construir el arca. No que duró el diluvio. No, el diluvio duró, perfecto. Las aguas duraron 40 días. Y el diluvio duró aproximadamente 150 días para que empezara a descender el agua. Wow. O sea que fue un tiempo bien considerable que Noé y su familia duró en el arca. Ahora bien, siguiendo con la secuencia de Génesis, capítulo 10, capítulo 9, capítulo 10. Pastor, perdón, para aquellos que se nos están uniendo esta noche, estamos en una serie sobre los primeros capítulos del libro de Génesis. Así que si usted se une con nosotros esta noche y quiere tomar su Biblia, hoy vamos a estudiar a partir del capítulo 7 algunos capítulos, ya que en los últimos miércoles hemos agarrado de un lado del otro. No nos hemos podido quedar en un solo capítulo. Así que queremos darle la bienvenida a todo lo que se nos unen, ¿verdad? Y decirle que estamos en el capítulo, a partir del capítulo 7 de Génesis. Ya las aguas se secaron. Dice la Biblia que Noé abre la compuerta del arca. Dios se acordó de Noé, dice la Biblia. Y Dios le hizo una promesa a la humanidad, no a Noé solamente, sino a la humanidad. Claro. No volveré a destruir la tierra con agua. Con agua. Porque lo que viene es fuego. Ay. O sea, la tierra será destruida con fuego.
no volveré a destruir la tierra con agua. Y porque Dios siempre, cuando hacía una promesa, siempre buscaba algo para sellarla. Amén. Porque esto siempre se hacía en la antigüedad. Por eso es que cuando Abraham, él dice, juro por mí mismo. O sea, para que algo tenga peso. Su sello, su sello de Dios. Y como sello de esto, voy de ahí es que sale el arco, llamado arco iris. Donde quiera que ustedes vean ese arco iris, hagan memoria de que Dios no volverá a destruir la tierra con agua. A excepción de la bandera de los amigos aquellos que como siempre tienen que tomar un símbolo bíblico para el diablo hacer lo que quiera. Así es. Vamos a ver, tenemos aquí un comentario. Dulce dice, después que mandó, ay, esto se está moviendo, Espíritu Santo, danos ayuda. Después que mandó la paloma y no regresó, ay, Espíritu Santo, esto se mueve. Familia, perdónenos. Entonces, léalo ustedes de ahí los comentarios, pastor, porque esto aquí se está moviendo. Se me está poniendo difícil. Isaac Newton, en el 1655, es el que empieza a descubrir de dónde sale científicamente el arco iris. Wow. Y antes de esto, déjame leer los comentarios. Ok, no. Ok, ahora sí lo puedo ver. Sí, ok. Isaac Newton, desde el año 1600, es que empieza a darle una explicación científica a la humanidad del origen del arco iris, cuando ya miles y miles de años atrás Dios lo había dado. O sea, el arco iris no fue algo fortuito. Mira la explicación que da Isaac Newton. Él dice que el arco iris se forma de la combinación de la luz del sol con el agua. Y esto forma unos rayos ultravioleta que se convierten en colores y se ve manifiesto en el cielo. Hermoso, hermoso. Isaac Newton cree que descubrió el agua tibia. Él cree porque los científicos tratan de buscar una solución en base a la ciencia de todos los fenómenos naturales que Dios mismo ha creado. Así es. Peor aún, estos colores principales del arco iris lo están utilizando de mala manera. Claro, claro. Cuando no saben que esto es el arco donde el Señor mismo lo expresó a Noé. Pondré mi arco sobre los cielos en señal de que cuando Dios mirara el arco, por eso los viejos dicen, hay un arco iris y no va a llover. No va a llover. Eso es un pacto que Dios hizo, una promesa que Dios hizo a la humanidad del arco iris. Quizás usted cree que, ejemplo, en las iglesias, a los ministerios de danza, pastor, utilizan estos colores. Y hay gente que dice, ay, esos son los colores de la LGTB. Ajá. Se equivocó. Ay. Ellos usurparon ese color. Amén. Eso no es de Pero ellos. esto es una representación de una promesa que Dios hizo a la humanidad. Yes, amén, amén. Usted puede usar esos colores, escúcheme. Usted puede usar todos esos colores. ¿Quién dijo que el diablo creó colores? El diablo lo que es un imitador. Claro. Y muy malo, por cierto. Eso claro, es lo que esto es algo representativo que tiene un significado muy poderoso. Muy hermoso. Usted se pone a ver el arco iris y usted solamente tiene que decir. Es una hermosura. Dios es tan creativo. ¿Cómo a Dios se le ocurrió tener una señal tan hermosa? Tan hermosa. Con unos colores tan espectaculares. Porque aunque el hombre ha querido imitar los colores del arco iris. Óigame, cuando usted ve el arco iris en todo su esplendor, eso es otra cosa, señor. Siempre van a buscar explicaciones para cosas sobrenaturales que solamente Dios crea. Ahora bien, ya Noé sale del arca. Entonces empieza la vida, es el nuevo mundo. La humanidad se divide en dos. Antes de Noé y después de Noé. ¿Por qué? Porque antes de Noé, todos los seres humanos, excepto Noé y su familia, se esparcieron. O sea, fueron muertos todos. Empieza el nuevo mundo. Ojo. En el diluvio, esto es un dato que yo creo que a usted le puede interesar. En el diluvio, recuerda que en el arca iba a decir los animales acuáticos. Amada Blanca, bienvenida, muchas bendiciones. Los únicos seres vivientes que no entraron fueron los peces y todos estos fenómenos que están en el mar. ¿Y cómo sobrevivieron? No es que no sobrevivieron, se multiplicaron las especies.
Por eso es que usted no conoce, ni los científicos ni nadie, el 10% de lo que hay en los océanos. Ojo, Wow. en los océanos hay, Animales. vamos a decir animales, criaturas que todavía el ser humano no ha descubierto. Porque en el diluvio, ojo, por el tiempo que duró, se esparcieron y se prolongaron y nacieron nuevas especies. Wow. Por eso que nosotros conocemos el tiburón martillo, el tiburón pala, el tiburón piedra, el tiburón clavo. Pero hay en las profundidades de los océanos, hay fenómenos tan sobrenaturales que todavía el ser humano no ha podido descubrir. Eso es y todo eso se esparció a través del diluvio. Claro, y además porque no había un ser humano explotando eso. Exacto. No había un ser humano cazando, no había un ser humano pescando. Ahora, usted sabe ya, eso lo hablamos la semana pasada, ya Noé sale del arca. Usted vio lo que le explicamos cuando él se embriagó y lo que le sucedió con los 3 hijos y la maldición y todo esto. Esto debía ser así. Ojo. ¿Quién fue el que respondió la semana pasada cuando yo hice la pregunta de cuál fue el hijo que avergonzó a Noé? Varias respondieron. Dígame alguien de lo que está ahí. ¿Quién fue que respondió esa pregunta? Que le voy a decir algo sobre eso. Varios respondieron. Mientras usted responde nuevamente, porque la semana pasada varias respondieron, pero vamos a ver si recuerdan, como los profesores. A ver si usted recuerda lo que hablábamos la semana pasada. Les animo a compartir la transmisión mientras usted nos da like, mientras usted comenta. Eso nos ayuda a que el algoritmo Recuerden nos que presente eran 3 hijos, Sem, Jafet y Canaán. ¿Cuál de estos 3 fue que Noé maldijo porque descubrió la desnudez que Noé había pasado? ¿Dónde están los comentarios? ¿Quién Vamos a ver, fue el ¿dónde que están respondió? los estudiantes? Dice Cristina Ramírez, fue Cam. Cam. Con M. Con M, Cam. Cam recibió la maldición. ¿Pero por qué sucedió esto? Dice Dulce Cam. Esto tenía que suceder. Ojo. Hay cosas que uno dice, pero ay, si hubiese... Porque mire, todo iba bien bonito, la humanidad otra vez de Pregúnteme por qué uno de los hijos de Noé tenía que hacer esto y debía recibir la maldición que Noé había decidido sobre su casa. Pastor, mire. No, pastor, no. Agárrese. Pastor, ¿por qué? Si la humanidad estaba tan bonita y todo había arrancado de cero, ¿por qué tiene que venir Caín y dañarlo? Porque la simiente de Caín tenía que estar vigente. That's true. De algún lugar, esa simiente tenía que florecer. La simiente de Caín tenía que estar vigente. Claro. Escuche, por eso la Biblia dice, cuando venga la venida de Jesucristo, uno será tomado y otro será dejado. Y otro será dejado. Tiene que haber un bueno y tiene que haber uno socio de simiente. Y a través de Cam, que recibió la maldición, entonces como un nuevo mundo... Claro. Entonces, a través de ahí, la simiente de Caín cobra vida. Y por eso es que dice que Cam o Canaán iba a servir a los demás. Servidor. Hay gente que por más que quieran alcanzar esto, no podrán. Porque son de una simiente de Caín y posteriormente una simiente de Cam. Eso explica por qué hay gente en la vida que nada le resulta. Hay gente, escuche atención, que usted le puede dar la fábrica de hacer dinero y van a morir pobres. Por eso que cada quien tiene que buscar cuál es la asignación que usted tiene para esta vida. Isabel, qué bueno verte por acá, amada. Es como la luz y la oscuridad. Es Isabel, exactamente. ¿Estás en eso, Isabel? Es que ya como el pecado había entrado a través de Adán, Dios no podía hacerlo como quiere hacerlo ahora cuando todo se acabe. O sea, tenía que continuar esto porque Dios no podía violar el orden. Y tenía que venir esa simiente. Bendito Dios. Y vino a través de Cam. Por eso es que no todo iba a ser color de rosa. Solamente tenía 3. ¿Por qué de los 3 hijos un solo? Y de hecho, no, que yo recuerde, no hay ninguna... ¿cómo se dice? No hay ningún antecedente de Cam, ¿o sí? No, solamente... Solo sale a resurgir recuerde, en ese momento. Recuerde que la Biblia, hay episodios
que no lo menciona. Claro, claro, claro. Sino que se concentra en hechos fortuitos, hechos importantes. Principales, con claro. protagonistas principales, y de ahí lo toma. Claro. O sea, por eso que la gente dice, un ejemplo, usted conoce los 3 años del ministerio de Cristo, mas no conoce casi los 30 años. Exactamente. Usted se ha preguntado esto, ¿qué hizo Cristo desde que nació hasta los 30 años? De hecho, hay gente que tiene una imagen visual de Cristo toda la vida como un hombre. Un hombre. Si usted en los 3 años de ministerio tiene un Nuevo Testamento completo, imagínate la vida entera. Imagínate los 30 años posteriores a los 33 años. Así es. O sea, hay cosas en la Biblia que que Dios quiso que nosotros tomáramos aparte, pero no quiere decir que lo que se obvió está fuera de orden. Claro. Y no quiere decir que no lo que cabría... dice la Biblia es lo único que sucedió. Hay muchas cosas que sucedieron que no están en la Biblia, quizás porque no eran relevantes, quizás porque Dios entendió que no era trascendental. El mismo Cristo lo dijo, ¿no? Es que entonces no hubiese página para escribir. Sí, Señor. Todos los hechos. Si lo que tenemos aquí es lo principal, y mírenle el grueso a las Biblias, imagínese más de ahí. No, grueso no, que con un capítulo vuelve uno loco. Un versículo. Un versículo le explota el cerebro y la masa encefálica a cualquier ser viviente. Sí, Señor. Bendiciones, amada Carmela, que bendiciones. Está por allí también. Ahora bien, después de esto... No se olvide de compartir en los chats de la iglesia, por favor, hermana Carmela, Cristina... ¿quién más está por ahí? Hermana Jacqueline. Ayúdenos, por favor, para aquellos que todavía no saben que estamos en vivo, compártanlo en los chats de la iglesia, por favor. Ahora, después de esto, transcurrieron cientos y hasta miles de años. Sí, señor. Hasta llegar al capítulo 11, porque otra cosa, usted no puede leer la Biblia. Fabi, bienvenida. Bendiciones. Bendiciones, Fabiola. Usted no puede leer la Biblia o el capítulo 10 y ahora leo el capítulo 11 y como que es algo seguido. Exacto. En ese intervalo de capítulo puede transcurrir miles de años. Miles de años. Por eso la Biblia dice que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Bendiciones, Mary. Amada Mary. Gracias por estar ahí. Saludarte, bienvenida. Del capítulo 10 al capítulo 11 transcurrieron muchos años. Claro, ¿Por qué? Claro. Porque el capítulo 11 habla de la confusión de las lenguas en la Torre de Babel. Ahí usted escucha en las redes sociales de dónde salieron los idiomas. Eso está aquí. Ahí. Usted no tiene que escuchar ni a Newton, ni a Sócrates, ni a Plutón, ni a Neptuno, ni a Marte. No, la Biblia habla de dónde salieron los idiomas. Así es. Dice la Biblia en el capítulo 11 de Génesis que había un solo idioma en la humanidad. Así es. ¿Y sabe lo que más me enoja, pastor? Que la gente muchas veces más fácil cree a Newton, a Darwin, a la ciencia. Sin embargo, pone en tela de juicio la Biblia. Y le hacen caso a un científico que es un ser humano mortal. Como usted y como yo. Que esa parte yo no la termino de entender. Es que siempre, como dijo Isabel, la luz y la oscuridad. Por eso Cristo vino a sacar de la oscuridad a todos aquellos que estaban en tiniebla. Y por eso la importancia, pastor, de escudriñar las escrituras. Ahora, ¿qué hicieron los hombres? Dice la Biblia en la Torre de Babel. Ahí protagonizó la simiente de Cam. Ay. Los hombres dijeron, ven acá, ojo, porque dice la Biblia que se habían multiplicado. Claro. Habían bastante. Y la simiente de Cam dijo lo siguiente. Mira lo que dice la Biblia. ¿Dónde estamos, pastor? Verso 11, capítulo 11. Sí. Y aconteció que habiendo salido los pueblos de Oriente, ya la tierra estaba casi llena, hallaron un valle en la tierra de Sinar y se asentaron allí. Entonces se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillos y pongámoslos a cocer en el fuego. Y les sirvió el ladrillo como piedra y el mortero les sirvió como mezcla. Luego dijeron, vamos, construyamos una ciudad y una torre cuya cúspide llega hasta el cielo y hagamos un nombre. No vaya a suceder que seamos esparcidos sobre la superficie de toda la tierra. Ojo, esa simiente de Cam dijo, vamos a hacer una ciudad. Sí, señor. Y aparte de la ciudad vamos a hacer una torre. Que llegue hasta allá. Ojo, si Dios no le confunde la lengua, todavía estuvieran construyendo. Bueno. Ese le llama el poder del acuerdo y de la unidad. Todo hasta ese momento hablaban un solo idioma. No había otra forma, o sea, se entendían. Claro. Cuando dos seres humanos se entienden
y se ponen de acuerdo, eso tiene un poder. Sobre un asunto, sí, señor. Por eso dice la Biblia que donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, entonces yo ahí estoy. Así es. El acuerdo, incluso aún en los matrimonios, eso tiene un poder. Muy poderoso. Pastor, hay 2 preguntas que quiero hacérsela. Dice la hermana Cristina, pastor, ¿y no hay algún escrito que hable de la niñez de Jesús? Sí, hay varios escritos que hablan de la niñez de esos tiempos, esos 30 años que no vemos en la Biblia, en algunos libros apócrifos, que mucha gente lo tiene como libros malvados. No son libros malvados, sino que no fueron seleccionados como libros inspirados, pero fueron libros, y varios de esos libros hablaron de la niñez de Cristo. Otra pregunta. Dulce María dice, pastor, ¿y se acordó Dios de Noé? ¿Se olvida Dios de uno a veces? No, ese término se utilizó para que la humanidad hoy entendiera lo que es la misericordia de Dios. Amen. Porque recuerden que Dios primero tuvo misericordia con Noé y lo sacó. Claro que sí. Claro que sí. O sea, él se acordó de Noé en el sentido de que Dios siempre hace memoria de su creación. Es como una manera, una metáfora de decir, llegó el tiempo. Llegó el tiempo de ya sacarlo Claro. de esa situación donde estaban en el arca. Pero no es que Dios se olvida del ser humano, no, jamás. La Biblia dice que sus oídos están prestos a escuchar nuestras oraciones, las oraciones del justo. Así es, Fabiola dice que sí, que hay escrito de la infancia de Jesús, que si no está equivocada, habla de cómo él, cuando niño, ayudaba a su padre como carpintero. Así mismo, porque la gente cree que Cristo llegó a la tierra con 30 años. No, que nació en el pesebre y que de ahí, ¡boom! No, creció, pasaron 30 años y llegué yo. No, 30 años son 30 años. Claro que sí. Dice Isabel, como cuando él se fue y dejó a sus padres, estaba aún pequeño. Exacto. En la Biblia creo que es la única historia que habla de Jesús pequeño. Cuando se le pierde a María en el templo. No, cuando se le pierde a María en el templo. Sí, fueron a adorar a Jerusalén. Ajá. Que le dijo en los negocios de mi en padre. Una fiesta, en una fiesta de la Pascua. Y en esa fiesta de la Pascua se hacía por costumbre leer algunos manuscritos. Y personas con... Ojo. Los judíos no conocieron a Jesús cuando tenía 30 años. No. Ya desde niño Jesús tenía una fama. Ojo. ¿Por qué? Porque Jesús tuvo el privilegio de estar con los eruditos en el templo. No todo el mundo podía hacer eso. Claro. Tenía que ser un niño súper dotado. Claro. O sea, ya Jesús se conocía. Lo que pasa es que usted y yo conocemos solamente 3 años. Exacto. Pero ya Jesús era conocido. ¿Acaso este no es el hijo de José el carpintero? O sea, esa vida es interesante. A mí me gustaría, yo he leído algunos libros que hablan de la niñez de Cristo y es maravilloso usted escuchar historias de la niñez de Cristo. Cristo era un artesano. Wow. O sea, el ser carpintero no solamente era hacer silla, mesa, no. Era artesano. Era arte. O sea, todo lo que tenía que ver con madera. En aquel tiempo las muñecas eran de madera. Claro. O sea, era el modus de vivir de José su padre. El problema es que José murió joven. ¿Y quién se quedó con el negocio? Cristo. ¿Quién se quedó con el arte de hacer carpintería? Sí, porque él era el proveedor principal de su casa, José. María no trabajaba. Claro. O sea, Cristo utilizaba esta enseñanza que le dio José para seguir con esa profesión. El carpintero. Wow. Ese es el término. El problema es que nosotros no nos olvidamos de todo eso. Sí, señor. Creo que nosotros debemos de ganarnos la misericordia de Dios como la ganó Noé, dice la hermana Cristina. Ahí hay un detalle, querida hermana Cristina. Es que la misericordia no se gana. No se gana, no se merece. No, ni se merece tampoco. Dice la Biblia, yo tendré misericordia de quien yo quiera. Su amor, la misericordia, ojo, no es para el justo. No. El justo no necesita misericordia, ni gracia. El problema es que nosotros a veces cuando vemos a un mundano, a un impío, que Dios tiene misericordia, dice, eso no es Dios. No, Dios practica su misericordia con el que no la merece. Amén, así es. Como la mujer de la prostituta que fue, claro, Juan capítulo 4. Que fue encontrada en flagrante delito. ¿Qué sucede? Cuando los hombres empiezan a construir esta torre de Babel, mira lo que dice la Biblia. Vaya conmigo. Verso 6, capítulo 11. Jehová dijo, he aquí que todos son uno, un solo pueblo, y todos ellos tienen un solo idioma,
y así se han propuesto hacer. Por eso, nada los hará desistir. Atención a la iglesia del siglo XXI. De cuanto son uno y hablan un mismo lenguaje. Nada lo hará desistir de cuanto se han propuesto hacer. Vamos, descendamos y dividamos allí las lenguas para que ninguno entienda el idioma del otro. Y habiéndolo dispersado, Jehová desde allí sobre la superficie de toda la tierra, dejaron de construir la ciudad. Por eso se llamó su nombre Babel, porque allí confundió Jehová los idiomas de toda la tierra, y desde allí los dispersó Jehová por toda la superficie de la tierra. Si nosotros entendiéramos como iglesia hoy en día el poder que tiene la unidad, el que todos estemos juntos y en armonía. Aquí hay una pregunta, y recuerde que para nosotros, cuando usted hace una pregunta, es de suma importancia. Amén. Siempre tomamos ese tiempo para honrar lo que usted aporta. Dice Dulce, una pregunta. Cuando él convirtió el agua en vino, ¿cuántos años tenía? Ojo, Jesús inició su ministerio. Ministerio es ya empezar a llamar a los discípulos. Cuando tenía 30 años, porque Cristo duró 3 años del ministerio. Ojo, cuando Cristo convirtió el agua en vino, todavía Cristo no había salido. Por eso le dice a la madre, cuando la madre le dice, hijo, se acabó el vino. María sabía. No ha llegado mi tiempo. Jesús hacía milagros desde niño. María lo sabía de cerca. Claro. Y le dice, hijo, se acabó el vino. Hazte algo ahí. Y Jesús le dice, mujer, cálmate, que todavía no ha llegado mi tiempo. Y Jesús hace ese milagro por anticipado. Yes. Pero todavía no había iniciado su ministerio. Por ende, Jesús realizó ese milagro del vino entre los 25 a los 30 años. Todavía él no había salido abiertamente. Y de ahí me imagino que, olvídate, de ahí para adelante fue otra cosa. Porque el que estuvo ahí cerca, que sabe que el vino se acabó. Se riega la voz. Claro. Por eso que él no quería hacerlo, porque todavía no era el tiempo del salir. Dice nuestra hermana Isabel, es dada por gracia de nuestro Padre, definitivamente. Así mismo. Gracias a todos los que están compartiendo, familia. Gracias a los que están dando like, comentando. Todo eso nos ayuda para que el algoritmo nos permita llegar a muchas más personas. Entonces, de ahí nacen los idiomas. ¿Qué pasa cuando? Ahí es que viene el problema de nosotros con el inglés. ¿Qué pasa cuando dos gente no se entiende? Ah, no, yo me voy por acá, claro, y yo me voy por allá. Entonces, claro, no hubo un común acuerdo, claro, porque no se entendían. Los idiomas no nacieron de España, de Hungría, no. Los idiomas nacieron desde ahí, desde la Torre de Babel, y fueron dados por Dios. Así es. No fue el hombre que descubrió un idioma nuevo, ni que fue a la escuela y aprendió un idioma, no. Fue algo que Dios anticipó para persuadir a aquellos que estaban construyendo aquella gran ciudad llamada la Torre de Babel. Increíble cómo vemos la misma mano de Dios obrar en cada uno de los episodios de la vida del ser humano. Y cómo decía un maestro que yo tenía del Instituto Bíblico, él decía que la Biblia es un hilo. Un hilo que Dios mismo va llevando hasta llegar al cumplimiento de lo que Él determinó que sería. Ojo, a partir de la semana que viene, esto se pone muy bueno. Ay, porque mejor. Vamos a entrar a hablar. Bueno está, se va a poner mucho mejor. En el capítulo 12, vamos a hablar sobre Abraham. O aquí usted va a escuchar cosas que no es muy común usted escuchar de Abraham. Porque vamos a hablar un poco del Abraham antes. ¿Qué hacía Abraham? ¿Quién era Abraham? ¿Quién era Abraham? Encontrarse con el Señor. Cuando Abraham vivía en la tierra con su padre, ¿qué hacía Abraham? Abraham nunca fue un santo, ojo. No fue el amigo de Dios como usted ha escuchado, no. Vamos a hablar del pasado de Abraham, porque es lo que me gusta del Señor. Dios no mira tu pasado para usarte. Amén, así es. O sea, Abraham viene de un pasado bien duro y bien idólatra. Claro, y de una tierra rechazada en la antigüedad. Ur de los Caldeos. Era el peor lugar donde podía vivir. Era la terraza donde vivía Satanás.
Ur de los caldeos. Por eso no importa su raza, su color, su estatura, si usted fue a la escuela, si no fue a la escuela, si es iletrado, si tiene papel en este país, si usted no tiene papeles. Si el dedo de Dios está sobre usted y Dios dijo que iba a hacer algo con usted, mire, hermano, no hay diablo. Así que lea la Biblia, principalmente desde el capítulo 12 en adelante, el 12 y el 13. Vamos a estar estudiando para que si usted tiene un aporte, lo diga. O si tiene alguna pregunta, lo diga. Pero en este estudio bíblico vamos a estudiar profundidades, cosas que no están por encima de la Biblia, sino que se descubren cuando nosotros la escudriñamos. Y la estudiamos a profundidad. Así que la semana que viene, eso es una tarea. Génesis capítulo 12 y capítulo 13. Para que entonces podamos entrar en esa parte sobre Abraham, que su nombre era Abraham, no Abraham. Así es. Pastor, volviendo a la Torre de Babel, si Dios no hubiese confundido las lenguas, ¿hubiesen llegado ellos? Pero el Señor lo dijo. El Señor lo dijo. Vamos a descender. Pero no se iban a cansar porque, míreme, para llegar al al tercer cielo. Cuando tú ves que Dios descendió del cielo, es porque la cosa estaba en serio. Pero esa gente van a coser mucho ladrillo. No, cuando o era que el cielo estaba más cercano cuando a la tú tierra. ves que Dios dijo, cuando tú ves que Dios dijo, descendamos, porque esta gente no van a desistir. ¿Y qué buscaban ellos con llegar al cielo? Lo que el ser humano siempre ha querido ser, grandeza. Por eso dice, hagamos esta ciudad para que los nombres no sean borrados sobre la faz de la tierra. Ahí es donde entra Nimrod. Sí, exacto. Es donde el hombre siempre ha querido tener esa gloria. Ojo, el hombre nació con gloria. Claro. Adán era un hombre lleno de gloria. Claro. Dios no estaba en desacuerdo con eso. Ojo. Dios no estaba en desacuerdo con eso. Abraham era un gobierno, una autoridad, era una gloria sobre la tierra. La gente dice, hoy no, porque la gloria es no. de Dios y él no la comparte. Ojo, cuando Adán no había problema con eso. Ahora sí. Hay problemas. ¿Sabe por qué? Porque el ser humano se ha cegado en querer ser igual a Dios. ¿Por qué le dio Satanás a Abraham? Cuando tú comas eso, Adán, serán como dioses. Entonces está mal el término de decir su gloria está sobre mí. No. Yo soy portador de su gloria. No, esos términos son bíblicos. Y entonces, si su gloria no se comparte con nadie. Pero una cosa es que tú te des gloria y otra cosa es que la gloria de Él se manifieste sobre ti. Porque somos portadores de la gloria de Él. Cuando tú eres portador, tú no eres dueño. Amén, así es. Tú no eres dueño, pero el problema es que la gente quiere gloria. La gente hace lo imposible por querer eso, porque eso fue lo que aprendió de aquí de la Torre de Babel. Ese es el gusanito. Eso fue lo que aprendió, querer llegar a la altura y ser reconocido. Así es. Hay gente, ojo, que si no es a través de halagos, no sobreviven. Hay gente que si tú no le das los primeros lugares, no sobreviven. Hay gente que se ha ido de iglesias porque lo quitan del liderazgo. Hay gente que se alimentan del ego, el ego, la gloria humana. De la ínfula, esta palabra que se usa mucho. Del halago. Cuando alguien quiere alabar mucho al otro. Ay, sí, se me fue. Ahí la tengo esa palabra, pero se la digo más tarde. Hay gente que se alimenta de eso. Así es. Que le gusta que le digan cosas para que su ego se incremente. Hay gente, ojo, que si no es por las redes sociales que existieran, ellos no existieran. Porque se alimentan de esto, publican todo, hacen aquello, porque quieren tener la aceptación de los demás. Sí, señor. Y lamentablemente eso es un patrón repetitivo. Adular, gracias hermana Cristina. Adular, al ser humano le encanta la adulación. Uy, sí. Ojo, la adulación es mentira. Claro. Porque es falsedad, pero aún así la gente le gusta. Sí. Aún así la gente le gusta. Sí. Es increíble, pero al ser humano le encanta eso. Dice Isabel, vanagloriarse. Exactamente. Así mismo es. Familia, esto está bueno. Hay un comentario antes de despedir. Cuando uno tiene un ministerio y se lanza antes de tiempo, porque Jesús le dijo a María que no era su tiempo todavía. Es como la mujer. El niño que nace con 6 meses nace con problemas. Se adelantó el parto, hay problemas. Pero
Si se pasa de los 9 Si meses, se tarda también. también hay problema. Por eso tiene que ser Todo a su tiempo. en el Kairos, Amén. que es el tiempo que Dios estableció para cada cosa. Todo tiene su tiempo, dice la Biblia. Familia, esto ha estado muy, muy bueno. Creemos que ha sido de bendición. Les invitamos a todos aquellos que se conectaron con nosotros esta noche a que el próximo miércoles, 8 de la noche, no se quede. Vamos a estar estudiando capítulos 12 y 13 del libro de Génesis. Léalo, traiga sus preguntas. Venga, vamos a bombardear al pastor aquí con preguntas en la próxima semana. Y atención a todos los miembros de Casa de Su Presencia. Recuerden que mañana seguimos con el discipulado. Vamos al capítulo 2 mañana. Y estudien porque el pastor dijo que iba a hacer preguntas. No, ahí me van a salir corriendo. Pero el que no se conecte. No, que estudie, pastor. El que no se conecte mañana. Ay, 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 ay. Ojo, hay preguntas fáciles. El que menos va a hablar voy a ser yo. Perfecto. ¿Por qué? Porque el interés es que usted se pueda desarrollar. Amén. Y para usted desarrollarse tiene que tener la oportunidad y romper el miedo. Así es. Así que si usted se anotó en el discipulado, mañana lo esperamos. Mañana en la mañana voy a estar pasando el link de Zoom en los grupos de la iglesia para que usted se conecte. Amén. Así es, Dulce. Así es, así es. El que lee mucho la Biblia, el que estudia la Biblia, se le abre el entendimiento. Qué linda. Dice que está leyendo más la Biblia. Qué bueno, Eso Dulce. es importante. Eso es muy bueno. Nos alegramos muchísimo. Si de algo somos de bendición para alguien, esa es la misión de estos estudios bíblicos. Así es. No es ser reconocido, No, ni ser no. visto, ni que la gente entre. Por eso hacemos el estudio bíblico igual si hay una gente como si hay 45. No, y el No objetivo, importa. el objetivo no es que sea algo monólogo, no, es que usted también aprenda. Claro, Todos, claro. Nosotros nos nutrimos de ustedes. Claro. Todos compartimos, era lo que hacía la iglesia primitiva. Amén, amén. Los unos a los otros se alimentaban, se daban ánimo, estudiaban la palabra, los De pergaminos. hecho, esta serie salió de preguntas de ustedes, de Exacto. sugerencias de ustedes que nos pidieron hacer una serie sobre el libro de Génesis. Así que aquí es. estamos. La semana que viene no se quede porque va a estar bien bueno. Y si se perdió algún anterior, porque ya vamos por el capítulo 11, todos los estudios bíblicos están aquí en la página. Usted cuando se termine este estudio bíblico le da hacia abajo y ahí va a encontrar todos los estudios bíblicos anteriores. Le invito a que si usted tiene un tiempo, los escuche, porque de verdad que hay información valiosa Así es. que será de bendición para su vida. Así es. Gracias, familia. Plácida, bendiciones, gracias por estar ahí. Amada Plácida, un Gracias, abrazo mi grande. gente. Nos vemos el domingo en la iglesia y Yes. el próximo miércoles. Y a los miembros de Casa de Su Presencia nos vemos mañana Dios mediante. a través de Zoom, el estudio bíblico o la 8 clase. de la noche, ¿cierto? 8 de la noche, 8 de la la noche. clase de discipulado. Un abrazo, familia. Los amamos mucho. Bendiciones. Feliz noche.